Buenas a todos, soy Zeu y estamos hoy con el War and Order, que voy a explicar cómo subir rápido en el juego, porque claro, todo el mundo quiere subir rápido, quiere ser fuerte muy rápido en estos juegos, y la verdad, pues en este juego es muy sencillo, vamos a verlo aquí, que este juego, si vamos a la ciudad, lo primero que tenemos que hacer aquí para subir rápido, vamos a hablar de ciertas cosas. Tenemos que ver información del señor. En información del señor tenemos las habilidades del señor. Y en las habilidades del señor, para crecer rápido al principio, pues yo os recomiendo que metáis puntos en desarrollo. Tenemos desarrollo y guerra. Con esto creceremos más rápido. ¿Por qué? Pues porque ganaremos más energía, tendremos habilidades para recoger recursos cada X tiempo, la recolección de recursos tardará menos y será más rápido, entonces iremos creciendo más rápido. ¿Qué pasa? Que después podemos cambiar la guerra pues reseteando las habilidades. Cuesta 1000 gemas. No es mucho y esto no se tiene que hacer todos los días, esto tiene que ser, pues primero nos desarrollamos nuestra ciudad y la hacemos más fuerte rápidamente o lo más rápido que podemos, y cuando nos interese pegarnos por una guerra o lo que sea, pues podríamos cambiarlo. Entonces eso, yo creo que al principio es mucho mejor todo en desarrollo y luego ya nos centraremos en que nuestras unidades tengan más ataque, las habilidades de cómo retirar todo, que es muy buena por si te atacan, y demás cosas que veremos pues poco a poco. Entonces ya os digo, básico, hay que tenerlo en desarrollo al principio, ¿vale? Luego, muy importante, que parece una tontería, habría que subir los edificios a lo máximo que podamos. Sé que cuesta, yo como veis estoy subiéndolos ahora a casi todos al 15, lo que pasa es que también estoy intentando subir los de que me dan más capacidad de las tropas dentro de la ciudad, pero es muy importante subir los recursos lo máximo posible, porque si vemos la diferencia entre uno nivel 15 que nos da por hora 3800 y uno, por ejemplo, nivel 8, pues vemos que nos da pues la mitad o menos. Entonces es muy importante eso, subir primero las cosas que de desarrollo, de producción y demás, y luego centrarse en atacar. Sí que es cierto que hay que tener cuidado que no nos ataquen, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que cuando vayamos a desconectar no tengamos una cantidad elevada de recursos arriba, entonces lo que tenemos que hacer para eso es gastarlas antes de desconectar, de quedarnos mucho tiempo offline. ¿Qué otras cosas? Pues otras cosas para subir rápido que hay que hacer es, aquí tenemos lo de comando de defensa y hay que hacer el clásico, como veis yo lo tengo casi todo completado y hay que completarlo pues lo más pronto que podamos o lo más rápido posible, porque como vemos nos van a dar cofres, que nos van a dar aceleradores de investigación, experiencia del señor, que nos va a ayudar a la experiencia del señor a tener más habilidades del señor. Entonces es muy importante pasarnos todo esto cuanto antes para ir mejorando lo más rápido posible. ¿Qué tenemos también? Pues aquí tenemos otro tipo como de juego, que es ejército de asalto, y esto también hay que intentar pasárselo lo más rápido posible. Sí que es verdad que se nos va a empezar a complicar porque necesitamos subirlo de nivel, como vemos aquí, con estas insignias del ejército. Vamos subiendo el poder de nuestro ejército para pasarlo más rápidamente y fácilmente, pero nos van a dar bastantes recompensas, como vemos aquí, nos van a dar más experiencia del señor y nos van a dar más cosas que nos van a ayudar a subir más rápidamente, ¿vale? Entonces hay que hacerlo también lo más rápido posible. Ya os digo, como veis mi señor está a nivel 21 y podría ir incluso mejor, yo creo, pero si hacemos todo eso tendremos pues más bonificaciones y podremos subir mucho más rápido. Importante también para subir rápido, tener una alianza. En las alianzas podemos meternos en puntos de recursos más grandes que estaremos más tiempo farmeando. Como vemos, yo estoy aquí farmeando en uno de comida y veis que tardo 5 horas en farmear, pero cuando venga voy a tener un montón de comida y eso se va a notar un montón. Ayuda muchísimo, no sabéis cuánto, poder recolectar tanta comida, tanta madera, tanta piedra, tanto metal junto. Entonces otra cosa importante que tenéis que hacer es pues meteros en una alianza lo más pronto posible, la mejor que podéis encontrar. Las alianzas tienen otros beneficios, pero también lo explicaré más adelante en otros vídeos para qué otras cosas puede servir la alianza. La alianza aparte, como vemos aquí, nos sirve pues que nos dan regalos de la alianza, con lo cual podemos abrir estos regalos y vamos a tener beneficios. También nos podríamos ayudar entre la alianza para investigar, construir todo eso más rápido, porque nos dan ayuda. Y aquí tenemos pues las investigaciones de la alianza, que aunque gastemos algo de recursos investigando, nos van a dar puntos de alianza con los cuales después podremos comprar cosas en la tienda, ¿vale? Entonces hay que tener los puntos acumulados para después poder comprar cosas. Aparte, no pide muchos recursos de una alianza, así que yo recomiendo que lo hagáis en la medida de lo posible. Y luego, otra cosa importante que tenemos que saber en la ciudad, que seguramente lo sabréis, pero si no os lo digo, estas misiones que nos pone aquí el Camino del Rey, hay que hacerlas también lo antes posible porque nos van a dar recompensas, como veis, nos van a dar recompensas y además nos van diciendo cómo qué es lo que tenemos que ir desbloqueando poco a poco. Entonces,
¿Qué es lo que podéis hacer? Os podéis entretener entre que subís todo lo que pone aquí, podéis entretener subiendo los edificios de producción y los edificios importantes, pero lo que tenéis que hacer es hacer estas misiones lo más rápido posible también para conseguir pues más aceleradores, más recursos y más de todo. ¿Veis? Aquí nos están dando experiencia del señor, más aceleradores, nos estarán dando gemas, nos estarán dando comida, madera, las misiones. Cada vez que completamos una, ¿veis? Que pone reclamado, pues al final todo suma y subiremos muy rápido. Como veis, yo llevo casi 462.000 de poder, o sea, ya estoy casi medio millón de poder. Y la verdad es que no llevo mucho jugando. Y si nos lo montamos bien y hacemos las cosas en orden, podemos sacar bastante partido y subir bastante rápido. Y también tendremos en nuestra ciudad, pues la universidad, que es donde investigamos todas las tecnologías de nuestra ciudad, de desarrollo, defensa, militar y de recursos. Y tenéis que centraros en recursos, desarrollo, para que nos cueste menos tiempo la construcción de edificios. Y también podéis meterle algún punto en defensa de la ciudad. Y en militar le metió muy poco, pero bueno, yo os digo que os centréis en recursos y desarrollo, más que en al principio. Como veis, la llevo bastante bien, aunque me gustaría llevarla todo subido a full, pero bueno, poco a poco vamos subiéndolo, porque necesitamos subir cuanto antes posible. Cuanto más poder tengamos, mejor nos podremos pegar y mejor podremos defender nuestra ciudad. Así que nada, espero que os ayuden estos consejos, sobre todo que os guste el juego. Iré dando otros consejos más adelante, haré más vídeos dando consejos sobre cómo tenéis que hacerlo para que os vaya lo mejor posible y no os penséis que esto es una locura, que no, que estos juegos al final son casi todos iguales y la verdad es que se sube bastante bien. Espero que os ayude. Recordad que el link para descargar el juego lo tenéis en la descripción. Y pues me gustaría ayudar a aquellos que empiecen de alguna manera, que lo que vamos a hacer va a ser que aquellos que empiecen y me manden una captura de pantalla, o sea, aquellos que se descarguen el juego en el link y el día 30 me manden una captura con el poder, el que más poder haya subido pues se llevará una recompensa, ¿vale? Entonces eso, lo digo por aquí porque aquellos que queráis participar pues ya sabéis que el día 30 me tenéis que mandar una captura de pantalla y yo veré quién es el que ha subido más poder y le daremos una recompensa, ¿vale? Serán una recompensa monetaria. Entonces, pues si queréis apuntaros y llevaros algo aparte de jugar y pasarlo bien, pues me lo hacéis saber por el Discord. Ya sabéis que mi Discord también lo tenéis en la descripción. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, me podéis escribir al Discord que yo tranquilamente os contestaré. Así que un saludo, espero que os ayude y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez, Jorge Mendoza, Fernando FS, Luis García, Rosberg, Camu, Luima, Rossi, Gastón Brececiski, Henry Girón, Snoopy Ale, Perrito, Momo, Broly y Lira.